Y, y a veces dice uno por maña, ya no es porque hay que hacerlo. Cuando lo encuentren me dicen amén y todos dicen amén y siguen buscando. No es seña. Quiero confesarle que yo soy mero bayunco. Cuando dicen ¿cuántos están alegres? ¿Sabe cuál es mi respuesta? A saber. Y todos dicen amén y nadie supo cuántos estaban alegres. Lo que preguntó el que estaba enfrente. Solo los amenes. Dice la palabra del Señor: había un varón llamado José. Estoy bien ahí, ¿verdad? De Arimatea, pensé que decía otra cosa. Ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba, ya me pasé, para comenzar el día de reposo. Hasta ahí nomás. Padre Celestial, gracias, Señor, por este gran privilegio de estar en este lugar, Señor. Un lugar muy especial porque es tu casa. Padre, aquí nos sentimos nosotros en paz, nos sentimos contentos, nos sentimos dichosos, nos sentimos privilegiados, Señor, de que podemos encontrar un lugar donde venimos, Señor, con el propósito de alabar tu nombre y ser edificados por medio de tu palabra. Háblanos al corazón por medio de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vive para siempre. Hermanos, en el Evangelio no existe la palabra orgullo, pero por favor discúlpenme que la use, porque el orgullo del cristiano es que tenemos un Dios que murió, pero venció a la muerte. La tumba de Mahoma, ahí está todavía. La tumba de Buda, ahí está todavía. La tumba de Confucio, ahí está todavía. Todas las tumbas ahí están todavía con sus respectivos desechos de lo que fue su cadáver. Pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía porque Él vive y reina para siempre. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo ocupa un capítulo completo para hablar de la resurrección. Ustedes, como buenos lectores de la Biblia, porque leen su Biblia todos los días, saben que me refiero al primer capítulo, al primer libro de Corintios, primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 15. Se le llama el capítulo de la gran resurrección. Pero no voy a hablar de eso, por supuesto, sino que me interesa algunos datos que nosotros tenemos que conocer acerca de la resurrección del Señor, porque Él vive para siempre. Hay una cosa bien importante, que nosotros no tenemos que solamente echarle la culpa a los discípulos, porque nosotros no solamente somos iguales, sino a veces somos peor que los discípulos. Si usted lee el pasaje donde el Señor Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní orando, supuestamente acompañado y acuerpado y apoyado por sus discípulos, dice la Escritura que llegó Judas y con un beso lo entregó. Entonces, cuando él le dio un beso al Señor, el Señor le dijo: Judas, con un beso me entregas. Entonces Judas se asustó, y entonces vinieron los soldados, y dice la Escritura que cuando llegaron los soldados y agarraron al Señor, todos, sin ninguna excepción, huyeron y lo dejaron solo. Hermanos, qué triste. Yo no sé si a usted alguna vez le ha sucedido eso. Como pastor, a uno hay veces que lo abandonan, y lo abandonan los que uno menos espera. Las personas que uno ha puesto más su confianza, ¿por qué no decirlo? Su cariño, los ha apoyado, les ha ayudado. No estoy sacando errores, estoy nada más testificando. Y en un momento dado te abandonan, te dejan y hasta te critican. Bueno, eso duele. Eso se queda para eterna memoria, no se le olvida a uno. Las cosas buenas a veces se olvidan, pero las cosas malas que le hacen a uno quedan grabadas. ¿Cómo se sentiría el Señor solito? Pero fíjese que había dos discípulos. Uno de ellos, Juan, él jamás se separó de él. Y había otro, Pedro, de lejitos, pero ahí estaba. Y los demás se fueron. Por eso hay tres clases de cristianos.
Tres tipos de cristianos: los que no se apartan del Señor, pase lo que pase, Juan; los que aunque sea de lejitos, pero siempre están ahí, Pedro; y los que le abandonaron, que son los que a veces vienen a la iglesia porque les pica y de repente se desaparecen y aparecen temporalmente. Gracias a Dios que aquí solo vemos fieles, que servimos al Señor y le seguimos con todo nuestro corazón. Risa les da a algunos en vez de decir amén. Bueno, ¿cómo comienza nuestra historia? Nuestra historia comienza con la sepultura del Señor. El Señor Jesucristo tenía dos discípulos secretos. ¿Sabía usted que hay cristianos de la secreta? Nunca andan Biblia, nunca evangelizan. La gente no sabe que son cristianos, pero son cristianos de la secreta. Por eso es que yo a veces, cuando veo personas que usan unas Biblias pequeñitas, me acuerdo de un amigo mío, se llamaba Francisco, no sé si todavía existirá. Le decíamos Chico. Había comprado una Biblia pequeña porque le daba vergüenza que los amigos se dieran cuenta que era cristiano. Agarraba la Biblia y cuando se encontraba con un hermano, la enseñaba la Biblia. Pero cuando se encontraba con un amigo, se le escondía. Nosotros decimos se le escamoteaba aquí en la bolsa de la camisa. Y le decían: ¿para dónde vas, chico? A hacer un mandado. Me han contado que vos estás yendo a la iglesia. No, he ido ahí, pobrecito, yo los acompaño. Hermano, ¿sabe usted que hay gente que se avergüenza del Señor? Como mi amigo Francisco. Pero bueno, dos discípulos secretos tenía el Señor. Uno de ellos se llama Nicodemo. Nicodemo llegó a buscar al Señor Jesucristo de noche para que sus colegas no se dieran cuenta que él andaba tratando de averiguar qué secreto tenía el Señor. Y miren que este hombre, Nicodemo, llegó queriendo granjearse la confianza, llegó queriendo obtener quién sabe qué privilegios con el Señor, y le dijo de esta manera: Rabí. Dicho sea de paso, los religiosos nunca le llamaron Señor, le llamaban maestro. Y él no es que no sea maestro, sí es maestro, pero es mucho más que un maestro. Era un profeta, sí, pero es mucho más que un maestro, un profeta. No le llamaron Señor. Y llega este Nicodemo y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo esperaba más o menos una respuesta de este calibre. Señor Nicodemo, qué palabras más bonitas las suyas, que me encanta. Lo voy a hacer en mi brazo derecho y usted va a andar conmigo. Sírvase a recibir el cielo completamente gratis, aunque no se congregue, ni diezme, ni ofrende, ni nada. Algo así esperaba Nicodemo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta que escuchó? Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Usted sabe que eso le cayó como una baldada de agua fría a Nicodemo. Y el otro se llamaba José. Los dos eran miembros del Sanedrín, un concilio, hermanos, estricto, un concilio que velaba por los bienestares de la religión. Pero bueno, uno de ellos ahora es nuestro primer protagonista. Dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Se dice a través de la historia que este José era un hombre que tenía cierta influencia, era un hombre que tenía cierto poder, podríamos decir económico. Y porque entró a la oficina de Pilato y le dijo: quiero el cuerpo del Señor. Eso nadie lo podía hacer. Y se dice también que Juan estaba bien conectado con las autoridades, porque él jamás se separó del Señor. Él estuvo en el pretorio, él estuvo en el jurado, él estuvo en todas partes. Juan, hermanos, jamás se apartó del Señor, jamás lo dejó solo. Entonces aquí José de Arimatea pide el cuerpo del Señor, y las características de José de Arimatea era que era un varón bueno y justo. Y dice que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, me llama la atención que además de estos dos discípulos secretos, habían mujeres valientes. El pastor Edwin diría: díganme las mujeres. Hermano, porque honestamente tengo que admitirlo, que no me oiga el pastor Edwin, hay mujeres más valientes que los hombres. Hay mujeres que tienen bien puesto el vestido, no digo los pantalones. Hermanos,
ejemplo nada más para que me agarre la idea. Tenía un amigo que tenía un trabajo de noche. Le habían dado ¿cómo se dice? El turno nocturno. Clareaba, decíamos nosotros. De 10 de la noche a 6 de la mañana trabajaba él. Y la esposa obviamente se quedaba prácticamente sola con los hijos. Y vivía en Soyapango, hermanos, en una de las colonias más graves. Entonces le dijo una vez: mira, mi amor, le dijo, yo quisiera que te cambien el horario, le dijo. Aquí a veces se oyen balazos, se dan duro enfrente y dicen que hoy se están metiendo a las casas y asaltan y hasta violan a las mujeres, le dijo. Dijo mi amigo habló con su jefe, le dijo: que necesito que me cambie mi turno, le dijo. Quiero trabajar de día, porque mi esposa corre pelea, le dijo. Y le dieron. Y el primer día que le toca dormir en la casa, llegan a tocar la puerta. Y no tocaron. ¡Pum, pum, pum! Y los dos pegaron el gran brinco, mi amigo y la esposa. Y le dice la esposa: contesta tú para que oigan que hay un hombre, le dice. Y el hombre estaba más nervioso que la mujer y no le salía voz y dice: ¿quién es? Como que había hablado una mujer. Se le queda viendo a la mujer y le dice: ay, inútil ¿quién es? Dijo la mujer y salieron corriendo. Hermano, ¿sabe usted que hay mujeres más valientes que los hombres? Habemos hombres, mejor no voy a decir habemos. Hay hombres que si no va la mujer no van ellos. Mi amor, vamos a ir al culto. Yo no tengo ganas de ir. De veras, ¿verdad? No vayamos, ¿verdad? Inútiles. Pero bueno, no es ese mi tema. Estas mujeres, en el versículo 54 dice: era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea nunca se despegaron del Señor. Y los discípulos, ¿saben dónde estaban? Escondidos en un cuarto, porque pensaban que los iban a ir a agarrar para crucificarlos a ellos también. Y las mujeres que habían venido con él siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. ¿Cuál era la actitud de las mujeres? Ellas querían estar seguras dónde lo sepultaron, para que pasando el día de reposo venir y ¿cómo se dice? Ungirlo con aceite y con todas las especias aromáticas, porque esa era la costumbre en ese tiempo. Entonces las mujeres sabían dónde estaba. Pero el día que ellas iban para allá, se levantaron sin que saliera el sol, es decir, sin que amaneciera todavía. Muy temprano, dice la Escritura, porque Lucas no dice algunos detalles, pero voy a leer algunos detalles que me interesan más adelante. Dice: y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ahora, si usted lee el capítulo 16 de Marcos está para atrás de Lucas. Me interesa más cómo lo explica Lucas, por lo que quiero explicar en este momento. Marcos capítulo 16, del 1 al 3, dice la palabra del Señor. Marcos 16, 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Salieron antes que el sol, es decir, agarraron camino antes que saliera el sol y llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Tenemos que entender esto. Pero mire esto, versículo 3. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Mi punto es este: hay problemas que los creas en tu mente, pero que realmente no existen. Pero por favor, nunca permitas que un problema te detenga, sobre todo para servirle al Señor. Yo no sé qué privilegio tiene usted en la iglesia, yo no sé en qué área sirve usted, pero si usted es de aquellos que sirven solamente cuando le queda tiempo o cuando le da la gana, mejor entregue el privilegio y haga otra cosa, porque hermano, Dios merece lo mejor de nosotros. Él es digno de lo mejor. Ahora piense por un momento. Las mujeres agarraron camino y la piedra pesaba, algunos dicen 2, otros dicen 3 toneladas. Pesaba esa piedra. Entonces las mujeres pensaron: ¿cómo vamos a ir a ungirle si la piedra no la vamos a poder mover nosotras, que somos mujeres? En ese punto iban.
Pero me encanta que no se detuvieron. Iban con un problema, pero el problema no las detuvo, y cuando llegaron se dieron cuenta que el problema que pensaron que existía, no existía. Ya la piedra había sido quitada. Ahora quiero explicar una cosa. Hay cosas que Dios hace o permite que no necesita hacerlo. Lo hace para dar testimonio y que la gente compruebe lo que ha ocurrido. No lo entiendo, pastor, aquí se lo voy a explicar. Cristo no necesitaba quitar la piedra para salirse de la tumba. Ahora, ¿por qué la quitaron la piedra? Para que cuando la gente llegara, viera que ahí ya no había nadie. Porque si la piedra no la quitan, hasta hoy en día pensarían que ahí se pudrió el cuerpo del Señor. Pero note que cuando llegaron, vieron que la piedra había sido quitada. Y dice la Escritura que un ángel estaba sentado en ella y les preguntó a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, y nos dejó razón para decirles a ustedes que se vayan para Galilea como habían quedado. Hermano, cuando Dios te diga algo, presta atención, porque se va a cumplir exactamente como Dios te dijo. Hay un ejemplo para que usted me capte esta idea. Pedro era bien hablantín, era el que más hablaba. Y mientras más habla, mientras más habla, más se compromete. En cierta ocasión el Señor les dijo: miren, quiero explicarles que voy a ir a Jerusalén. Ahí me van a agarrar, me van a golpear, me van a torturar y por último me van a matar. Y Pedro se indignó y le dice: Señor, nunca tal cosa te acontezca. Es más, yo, si puedo, si es posible, pongo mi vida en lugar de la tuya. Muero en vez de ti. El Señor se sonrió, no dice la Biblia que se sonrió, pero me imagino que se sonrió y dijo: dundo, este no sabe ni lo que dice. Pedro le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Como que él dice: deja de hablar tonteras, que no lo vas a cumplir. Cuando Pedro vio que se cumplió lo que el Señor le había dicho, se sintió el hombre más vil del mundo, el hombre más sin ningún valor. Se sintió tan mal que se sentía completamente no digno de nada, Pedro. Ahora, fíjese una cosa: cuando Dios llamó a este hombre, a Pedro, el nombre no era Pedro, el nombre era Simón. Y el Señor le puso de apodo Pedro, quiere decir que Pedro era un apodo. Ahora fíjese, Simón significa una caña movida por el viento. En las tierras desérticas, decir salir a ver una caña movida por el viento quiere decir a ver nada, a perder el tiempo. Como cuando uno dice: voy a ir a pajarear. No sé si saben ustedes, o no sé si algunos, yo no soy de Oriente, pero no sé por qué sé tantos dichos de esto. Voy a ir a dundear, dice uno. Pues más o menos salir a ver una caña movida por el viento era decir voy a ir a hacer nada. Pedro se llamaba Simón, una caña movida por el viento. ¿Qué significa eso? Inestabilidad, porque Pedro era un inestable, decía una cosa, mañana decía otra. Y el Señor le pone de apodo piedra, que significa firmeza, es decir, una persona de palabra, porque no tenía palabra. Ahora usted puede pensar: qué ingrato el Señor, viendo que era inestable, le pone de apodo estable. Ahora, no es que Dios se estaba burlando de Pedro, es que Dios no te ve a ti como eres, sino lo que va a hacer contigo, porque Él es el que te... Nosotros no hacemos las cosas por la capacidad nuestra, las hacemos por el poder y la gracia que Dios nos da para poder hacer esas cosas. Entonces por eso le puso Pedro. Ahora, ¿por qué le puso Pedro? Fíjate que en este caso particular, cuando las mujeres llegaron y todo eso, fíjense que les dijo el Señor: miren, quiero pedirles un favor, vayan y díganle a los discípulos, a mis discípulos y a Pedro. Fíjense que les especificó que le dijeran a Pedro que en lo que quedamos fue que nos reuníamos en Galilea. Ahora, quiere decir que Pedro aprendió a poner atención a lo que el Señor le decía. Y lo que quiero contarles es esto. Al final del capítulo 20 del Evangelio de Juan, el Señor le hace 3 preguntas a Pedro. Le hace 3 preguntas a Pedro. La primera le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Usted ha leído seguramente ese pasaje. Pero fíjese que para amor
hay 4 palabras en griego. Nosotros, amor es amor. El amor hacia su esposo o a su esposa es uno, el amor hacia sus hijos es otro, el amor, etcétera. Amor para nosotros es amor, pero en griego hay 4 palabras para amor. La primera palabra, la palabra eros, el amor erótico, el amor sexual, la atracción física, eros. La segunda clase de amor, el amor fileo o filial, el amor entre hermanos o amigos que se tienen una gran confianza, fileo. La tercera palabra, el amor, que voy a mencionar de una vez para no dejarlo por último, porque sería una ingratitud dejar el amor ágape, que es el más importante. El amor ágape es el amor sacrificial. El amor ágape es el amor de Dios. El amor ágape es el que describe 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, etcétera. Pero hay un cuarto amor, pues voy a poner por último el amor se llama storge, S-T-O-R-G-E, storge, como quien dice storage, bodega en inglés, pero sin la A, storge. Ese amor storge es el amor familiar, el amor de los padres a los hijos, el amor entre hermanos, el amor entre tíos, sobrinos, abuelos, etcétera. Ese es el amor. Pero hermanos, cuando el Señor le preguntó la primera vez a Pedro, le dijo: Pedro, ¿me agapas más que estos? En otras palabras, ¿me amas con el amor que yo quiero que se amen? Y la respuesta de Pedro fue esta: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te fileo. No fue eso lo que le preguntó el Señor, pero Pedro fue honesto y le pregunta por segunda vez: Pedro, ¿me agapas más que estos? Pedro se sintió un poco incómodo, pero mantuvo su honestidad y le dijo: Señor, tú sabes que yo te fileo. Y la tercera pregunta del Señor fue: Pedro, ¿me fileas? Y dice la Escritura, Pedro se sintió muy triste porque le dijera, en la Biblia nuestra dice te amo, no porque le dijera te fileo, le bajó la categoría. Entonces le dice Pedro: Señor, le dice, tú lo sabes todo, como que no necesitas preguntarme. Ese es el amor con que yo te quiero, no te puedo mentir. Por lo menos podemos reconocer la honestidad de Pedro. Pero le dijo estas palabras: antes, cuando eras joven, te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando ya estés viejito, así dice en el original, cuando ya estés viejito, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Y dice más adelante, esto se lo dijo por la forma en que iba a morir. Y pasó eso. Ahora, eso fue una profecía que el Señor le hizo a Pedro. En cierta ocasión, la iglesia primitiva y el Señor había muerto, había resucitado, y a Pedro lo agarran y lo meten preso. Me encanta este pasaje por esto que le voy a decir. No es para que ustedes aprendan que así se hace, pero nosotros a veces oramos pero sin fe. Oramos y nos asustamos cuando el Señor nos contesta. No le estoy entendiendo, pastor. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo comenzaba mi ministerio, yo andaba trabajando como misionero de la organización a la que yo pertenecía. Fui a predicar a una iglesia en el oriente del Salvador y llegaron unos hermanos después del culto y me dijeron: ¿dónde está el pastor que viene de San Salvador? Y yo me levanté inmediatamente, agarré mi Biblia. Sí, ¿en qué le puedo hacer? Venga, me dijo. Y ya me salí. Queremos que vaya a orar por un enfermo, me dijeron. Y yo orar por un enfermo nunca lo había hecho. Yo pensé que querían alguna conferencia y me fui con los hermanos. Y me dijeron: nosotros tenemos fe que el Señor lo va a sanar. Ay, qué bueno, dije yo. Y ya entré a una chocita, una rancho, no sé cómo decirle. Los que conocen Oriente, cómo vive la gente, me entienden más o menos cómo era la casita. Entré alumbrándose con candiles. Los que no saben qué es candiles, ahí pregunten. Entonces entré y saludé: Dios les bendiga. Amén. Un montón de gente que había adentro y yo, como no veía, hijo, le dije yo: préstenme un candil. Y mire lo que hice yo, hermano, abusivo. Le voy a decir una cosa, les dije yo: cualquiera de ustedes que no tenga fe, por favor sálgase de aquí, porque me va a servir de estorbo. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Salite vos porque no traes nada de fe, me dijo el Señor. Pero me hice loco. Entonces les dije yo: así es que le voy a dar chance.
¿Alguien quiere salirse porque no tenga fe? Sálgase por favor. La voz me decía, salite vos, pero yo me hacía loco. Para fortalecer la fe de ustedes, la tuya, me dijo. Les voy a leer Santiago. Acérquenme el candil, ténganmelo por favor. Y les leí Santiago para fortalecer. Yo les decía la fe de Dios, pero lo que quería fortalecer era la fe mía. Ya les leí Santiago. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Hago oración, etcétera, etcétera. Ahora si tienen fe, amén todos. Bueno, ¿dónde está el enfermo? Y me habla una señora por aquí, por mis pies. Aquí, me dijo, hermana, disculpe, no la había visto. Una hamaca que casi topaba el suelo. Y entonces me dice, le digo, ¿usted es la enferma? No, el niño, me dijo. No había visto el niño, como estaba bien oscuro. Hermana, disculpe, ¿qué tiene el niño? Le duelen los oídos, me dijo, está padeciendo de una enfermedad que le duelen los oídos. ¿Ustedes creen que el Señor va a sanar a este niño en este momento? Amén, me decían todos. Muy bien, este niño ya va a estar sano. Y para mis adentros yo decía, ojalá. Mire qué inútil, hermano, me estoy confesando ahorita. Me agaché, pero lo que iba de aquí para allá, le dije, Señor, ten misericordia y usa este inútil, porque yo honestamente no traigo nada de fe. Pero haz un milagro, Señor. Y me agaché y empecé a orar como que era de esos evangelistas de la televisión. En el nombre de Jesús, eres sano por la sangre de Jesucristo. Y yo te reclamo, ya me acuerdo que dije, pero hablando con una gran autoridad según yo. Está sano para la honra y la gloria. Y se me levanté. Hermanos, este niño está sano. ¿Lo creen ustedes? Amén. Dios les bendiga. Y me fui. Entré y la hermana ya me tenía lista la cena. Unas tortillas hechas en comal, bien tostaditas. Unos huevitos, como ya comimos, se lo estoy describiendo. Indios le decimos nosotros, bien amarillitas, la yema y unos frijolitos bien amelcochados. A empezar a comer y me dice, pastor, me dice una hermana. Sí, hermana, el niño sanó, me dijo. Me asusté. Hermano, me sorprendí porque yo oré sin fe. ¿No le ha sucedido honestamente que usted ha ido a orar nada más por salir del compromiso y el Señor ha hecho un milagro y usted se ha asustado? Eso es más o menos lo que quiero decirle. Los discípulos no son la excepción. Dice la Escritura que Pedro estaba preso. Y dice, pero la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. No dice que pedían, pero es de entenderlo. Si alguien está preso, oramos para que lo saquen, no para que lo tengan ahí. Entonces oraban para que Pedro saliera. Pero dice la Escritura que cuando lo prendieron a Pedro, no lo pudieron matar ese día porque ya estaba oscureciendo y no puede dejarse un cadáver dentro de los muros de la ciudad porque es pecado. Miren cómo son de religiosos. Así es que tenían que matarlo hasta el otro día. Entonces le dijeron, señor Pedro, usted nos va a disculpar, pero no lo podemos matar ahora. Sírvase a esperar hasta mañana lo vamos a matar. ¿Usted sería capaz de dormir sabiendo que lo van a matar el siguiente día? Yo pienso que no, ni yo tampoco. Entonces, dice la Escritura que Pedro se puso a pensar. No dice la Escritura, podemos deducirlo, que Pedro se puso a pensar, híjole, me van a matar mañana, dijo. ¿Cómo me irán a matar? Y en eso empezó a recordar las palabras que el Señor le había dicho y encontró aquellas que dice, Pedro, cuando estabas más joven, ibas y te ceñías donde tú querías. Pero cuando ya estés viejito, otro te enseñará. Entonces puede llegar a viejito. Entonces no me matan mañana. Señores, ustedes no me matan mañana. Pasen buenas noches, que yo no sé cómo, pero voy a salir de este lugar. Y se durmió. ¿Y sabe por qué sé que se durmió? Porque el ángel que llegó a sacarlo dice que lo tuvo que despertar porque estaba bien fondeado. Estaba bien dormido, le costó despertarlo. Y dice que Pedro se despertó y todo destanteado fue y toca la puerta de los discípulos. Y una muchacha que se llama Fobe, ¿cómo se llamaba? Así se llamaba la muchacha. Y le dice, ¿quién es? Le dice, soy Pedro. Y sale corriendo para adentro. Muchachos, es Pedro. Está loca que no ve que está preso. Estaban orando para que el Señor lo sacara. Y cuando llega no creían que era Pedro. Hermano, la fe de Pedro es digna de imitar, como la fe de estas mujeres. Hermanos, hay problemas que según tú son problemas, pero Dios, para Él no hay nada imposible. Gloria a Dios. Filipenses 4:13 dice,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto podemos en Cristo? Todo. Hace poco leí, decía, hay unos que interpretan que Filipenses 4:13 se refiere a todo. No se refiere a mí, ¿qué me importa lo que se opine? Si la Biblia dice todo, yo le creo a la Biblia, que se dice todo, lo puedo todo porque Él me ayuda y Él no nos abandona jamás. Y con Él podemos hacerlo todo, lo que sea, menos por supuesto tranzas. Ahora, fíjese qué sucedió. Las mujeres llegaron y dice la Escritura, no voy a leer más para no hacerles largo el cuento porque el tiempo se me está acabando. Uno de los evangelistas dice que María vio al Señor resucitado y le dijo, Señor, y se le tiró encima y el Señor le dijo, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Pero otro evangelista cuenta la verdad. Dice que María, y estoy hablando de María Magdalena, lo abrazó de los pies y le dijo, Señor, le gritó esta mujer y le dijo, María, suéltame. No le dijo, no me toques, suéltame, porque la mujer no lo quería soltar, porque quiero que vayas y le digas a mis discípulos que estoy vivo, que he resucitado y que nos vemos en Galilea. Usted sabe que el Señor, ¿por qué se les apareció a las mujeres? Porque las mujeres son más comunicativas. A los hombres se nos olvida. Me mandaron una razón con usted, disculpe que no se la había dado. Las mujeres no se aguantan por hablar. Es decir, las mujeres de allá, pero no ustedes. Salen las mujeres corriendo y llegan donde estaban los discípulos y toca la puerta y le dice, ¿quién es? Afligido como este es mi amigo. Y le dice, soy María. No, este es alguien que se quiere hacer pasar por María. Aquí los soldados nos vienen a buscar para irnos a crucificar a nosotros también. No abran. Muchachos, ábranme. Y les dijo estas palabras, Cristo ha resucitado. Esta mujer está loca, dijeron. Y le abren y le dicen, ¿qué está diciendo? Que Cristo resucitó. Y no le creían. Hermanos, esa frase, ha resucitado, ahí la vimos en inglés. No sé si se dice he's risen o he's rising. Risen. ¿Qué quiere decir? Ha resucitado. Hermanos, esa frase convirtió a muchas personas en ese tiempo porque nadie creía que había resucitado. Pero no me quiero emocionar tanto, quiero decirles esto. Le dice, ha resucitado. ¿Cómo nos comprobás? Vayan ustedes, yo fui y vi que el sepulcro está vacío. Las cosas con las que envolvieron, ahí están bien arregladitas, porque el Señor arregló su cama antes de salir. No es como muchos de nosotros que nos levantamos y no arreglamos la cama. Aprovecho yo, ¿verdad? Y entonces dijo, todas las cosas ahí están, los lienzos y todo ahí está, dijo. Y dice la Biblia que Pedro y Juan salieron corriendo los dos. Pedro porque se sentía remordido y Juan porque era el más joven. Los dos salieron corriendo y llega, el que primero llegó fue Juan, pero no se animó a entrar. Pedro llegó y se fue pasando y vio que realmente no había nadie. Entonces aquí estas personas, su mentalidad cambió, cobraron ánimo nuevamente y salen a decirle a los demás, hermanos, realmente ha resucitado. Y ese día se les aparece el Señor y no estaba Tomás con ellos. Y entonces les dijo, hermanos, acuérdense que quedamos de vernos en Galilea. ¿Por qué son tan incrédulos ustedes? Lo regañó. Y entonces no se les apareció hasta 8 días más tarde. ¿Qué quiero decir con esto? Los judíos guardaban el sábado, pero el Señor resucitó el domingo. Así que ¿cuál día es más importante, el sábado o el domingo? Pienso que el domingo, porque ese día resucitó el Señor. Y el Señor como que quería cambiar y dijo, me voy a aparecer cada domingo. Y si usted lee la Biblia, cada 8 días se les aparecía, cada domingo. Ahora no voy a discutir eso ahorita, nada más una observación. Pero el Señor estuvo apareciendo durante todo ese tiempo y algunos viéndolo todavía dudaban. Y se van donde Tomás y le dicen, se nos apareció Jesucristo. Tan loco, dijo Tomás. Mientras no lo vea y meta mi mano en su costado, no voy a creer que ha resucitado. Y se les aparece la siguiente vez estando Tomás presente y Tomás se queda asustado y le dice al Señor, ven Tomás, le dijo, no creías que he resucitado, mete tu mano en el costado. Tomás se sintió humillado y se arrodilló delante de él y le dijo, Señor mío y Dios mío. Un versículo que los testigos de Jehová lo tuercen, pero no hablemos de eso.
quiero seguir con esto porque esta es la parte más importante de mi predicación. El Señor Jesucristo quería que la gente supiera que Él había resucitado. Ahora, Tomás no creía, pero ahora estaba creyendo. Ahora, ha resucitado hace mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasa con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Lo que pasa es esto, que para nosotros no hay otro Dios más superior a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque todos han muerto y ninguno ha resucitado. El nuestro sí resucitó. Me dice una vez una señora: disculpe, señor, me dijo, ¿usted es religioso? Me dijo. Yo le entendí la pregunta y le seguí la corriente. Sí, le dije yo. Ah, qué bueno, me dijo. Y mire, me dijo, ¿a qué orden pertenece usted? Me dijo. Yo no le agarré la onda, me quedé, ¿qué le digo? Y usted, le dije rápido, yo pertenezco a la orden del Cristo sepultado, me dijo. Ay, le agarré la onda y le dije, yo pertenezco a la orden del Cristo resucitado, porque el mío ya se levantó de la tumba, le dije. Y no solamente se levantó, está sentado a la diestra de Dios, cuidando, protegiéndome y usándome para que siga predicando su palabra. Hermano, por eso este sermón se llama Vive para siempre. No resucitó. Miren, hermanos, lo que pasó con Cristo es una resurrección. Lo de Lázaro, lo de la niña Talita Cumi, lo que vimos en el drama de este día, todo eso no fueron resurrecciones, fueron resucitaciones, porque la resurrección, las primicias, es Jesucristo. Así dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 15, Cristo son las primicias. Ahora, la otra cosa más, los discípulos ahora se sentían con valor. Solamente tenían que decir, señores, ha resucitado, y la gente quería ver realidad, querían ver, palpar al Señor, pero ellos creyeron en las palabras y hubieron conversiones masivas. Ahora permítame decirle esto: nosotros sabemos que murió y que resucitó, y nosotros sabemos que por su muerte y su resurrección, nosotros, si bien es cierto que vamos a morir, un día vamos a resucitar. Y vamos a resucitar para ya no morir. ¿Sabe para qué? Para estar siempre con el Señor, hermano. Y no nos vamos a separar de Él jamás. A mí me llena de emoción esto, y por eso yo no le tengo miedo a la muerte, hermano. Tal vez ya cuando la vea enfrente, ¿verdad? Pero ahorita no. Les contaba el otro día, no sé si a ustedes. El año pasado, yo cumplo años en febrero. El día de mi cumpleaños me levanté y le dije al Señor: Señor, estoy cumpliendo 70 años, así es que estoy listo si me quiere llevar. ¿Sabe qué me dijo el Señor? No te hagas el loco, me dijo. Todavía tengo trabajo para vos, me dijo. Oh, bueno, está bien, Señor. Pero lo que le quiero decir es esto: yo le dije al Señor, por si acaso Él ha dispuesto a llevarme, yo estoy listo. Ahora mi pregunta es, ¿serías capaz de decirle al Señor: Señor, yo estoy listo, cuando gustes, aquí estoy? Mi papá murió en el año 1995. En una ocasión entré al cuarto de él y lo escuché decir estas palabras que me conmovieron. Señor, le dijo, estoy listo, ¿por qué no me llevas? Estoy sufriendo mucho, no solamente con mi enfermedad física, tanta noticia fea. Señor, llévame ya. Hermano, no terminé de entrar al cuarto, me salí porque me puse a llorar yo de ver la convicción de mi papá y que yo no quería que se muriera. Honestamente, hermanos, cuando la muerte llega, el que esté enfermo no le importa porque ya va a estar con el Señor. El problema somos los que quedamos vivos. Y por eso el Señor les dijo a las mujeres: no lloren por mí, lloren por ustedes. Qué buena razón, porque hermanos, este mundo está muy convulsionado. Este mundo está muy perdido. Este mundo, todo caro. Y no solamente eso, tanta inmoralidad, tanto asesinato en las escuelas. Hermanos, yo no sé por qué algunos no se quieren morir, pero yo de mi parte ya le dije al Señor: Señor, el día que tú quieras. Así que por eso la respuesta de los discípulos tiene que ser la misma respuesta nuestra. Cada persona que se le acerque, es Dios que se te está poniendo a alguien para que le digas: Cristo te ama, ábrele tu corazón. Termino con este testimonio. Cuando llegué donde estábamos pastoreando, cuando llegamos nosotros era una misión. A los 2 años la constituimos en iglesia. El Señor nos bendijo mucho ahí. Pero quiero decirles que cuando yo llegué, les dije: hermanos, vamos a salir a ganar almas. Una recomendación básica:
Todo el que se le ponga enfrente, háblale de Cristo. Esa fue mi recomendación. Vámonos, y nos fuimos. Pastor, yo no sé cómo hacerle. Nada más miren cómo le hago yo y así le hacen ustedes. Nos fuimos. Y una hermana se fue a parar a una parada de buses. Dije yo, qué buena estrategia de esta hermana. Dije yo, a una parada de buses uno no quiere buscarla, sino que ahí iban a llegar. Estaba en la parada de buses. Y en lo que estaba la hermana en la parada de buses, llega una señora, se para a la par de ella y ella ni siquiera la volteó a ver. Llegó el bus, paró, se subió la señora y se fue, y la hermana se quedó sin hablarle. Y llego yo. Hermana, le dije yo, ¿qué fue lo que les dije? ¿Por qué, pastor? Llegó una señora y usted no le habló de Cristo. No, pastor, me dijo. ¿Por qué? Le dije yo. Usted nos dijo, todo el que se le ponga enfrente. Ella no se me puso enfrente, me puso a la par, me dijo. Y como era mexicana, la mayoría de las personas de la iglesia, el 80% son mexicanos. Entonces les dije, hermanos, les voy a cambiar mis indicaciones. Todo el que se le arrime, háblele de Cristo. Viera que bien me entendieron. Porque, hermanos, a veces nosotros queriendo hablar, no hablamos bien, o la gente no nos entiende, pero es importante. Pero lo que le quiero contar es esto. Estaba en Santa Bárbara, una ciudad que me quedaba a 1 hora. Llegué a arreglar unos asuntos legales de la iglesia. Me dijeron que me esperara y me senté. En eso llegó una señora y se sentó, y no le dije nada, solo nos saludamos. Y el Señor me dijo, ¿a qué hora la vas a evangelizar? Y le dije yo al Señor, miren, hermano, me da vergüenza, pero lo estoy confesando. Señor, no tengo ganas de hablar, le dije yo. O sea que no le vas a hablar de mí. Otro ratito tal vez, le dije yo. Entonces se levantó la señora y se fue. Y me dijo el Señor, ¿cómo te sientes ahora? Empecé a sentirme mal, hermano, porque no le hablé y se fue. Hermano, yo sentí como que el Señor lo hizo para probarme. ¿Sabe usted que a muchos de nosotros nos prueba y seguimos igual? Una satisfacción muy grande que les quiero contar después de esta cosa fea. Les voy a contar una bonita, porque quiero terminar y no puedo. Un amigo mío se llamaba Cecilio, le decíamos Chilo. Nos conocimos en la secundaria, en bachillerato y en la universidad. Fuimos compañeros, éramos amigos. Y los dos nos hicimos bolos juntos. Así que del grupo de bolos, los amigos que yo tenía, los que no faltaban era Chilo y yo. Cualquiera podía faltar menos Chilo y yo. Entonces, pero en eso el Señor me rescató en el año 1980, les he testificado. Y entonces me vine para Estados Unidos y ya no supe de Chilo. Pues una vez que llegué, no sé cómo, me logró contactar, nos reunimos, fuimos a comer y me dice, mira, quiero pedirte un favor, me dijo. Ajá. Cada vez que vengas, me dijo, reunámonos para ir a comer, me dijo. No quiero perder tu amistad. Como no, con gusto, le dame tu teléfono. Te voy a dar 4 números de teléfono. Me dio el número de su casa. Ya él se graduó, ya tenía una clínica en Chalatenango, por cierto. Tenía una clínica, tenía un comedor y tenía otro número, no me acuerdo qué era. Y me dio todos los números de teléfono. Pues entonces la siguiente vez que llegué, llamé a uno de los números y me contestó una mujer. Le digo, disculpe, ¿puedo hablar con el doctor Palacios? ¿Puedo hablar con el doctor Palacios? Ahorita está en el hospital, me dijo. Yo asumí que trabajando. Está en el hospital. ¿Y a qué hora sale? Le dije. No, me dijo, él está ingresado, me dijo. De veras, le dije. Disculpe, me dijo, ¿usted es el pastor? Sí, le dije, me conoce. Él me habla mucho de usted, me dijo. Es más, me dijo, solo preguntando por usted anda, me dijo. ¿Y dónde lo tienen? Le dije yo. ¿Dónde está? En el Rosales, me dijo, en el hospital Rosales. ¿En qué sala? Está en cuidados intensivos, me dijo. Hermano, yo sentí feo. Disculpe, ¿le puedo pedir un favor? Sí. Cuando lo pasen a una sala, avíseme inmediatamente. ¿Cómo no? Con mucho gusto, me dijo. Como a los 2 días me llama y me dice, ya está en una sala, en la sala tal de hombres. Y me fui para el Rosales y llegué. Hermanos, este cuadro no se me va a olvidar nunca. Yo iba buscando la sala y vi la sala 10 allá. Y cuando me dice aquí para entrar, había un pasillo con arbustos a los 2 lados. Y al fondo estaba mi amigo en una silla de ruedas, barbado y la barba bien blanca, canosa, delgado, pero el esqueleto, hermano, me causó un gran impacto verlo. Y fue viéndome, peló los ojos y dijo, Tito, me dijo. Y yo no pude hablar, hermano. Me fui para donde él, agarré la silla de ruedas, me senté en una cunetía, decimos nosotros, una cuneta que estaba ahí, lo parqué bien y no me di cuenta que estaba una señora. Yo iba dirigido para donde el Chilo, le dije yo. He venido aquí, le dije yo, con un propósito. Sí, me dijo, quiero que recibas a Cristo en tu corazón. Sí, me dijo. Entonces le dije, ¿sabes qué es eso?
yo entiendo, me dijo, haz lo que tengas que hacer, me dijo. Cerrá tus ojos y repetí esta oración. Y como pude, porque estaba conmovido, repitió la oración y después la hora, quédate callado, voy a orar por vos. Le lloré por él. Y la señora que estaba ahí estaba llorando. Me le quedé, disculpe, le dije yo, ¿y usted quién es? Yo soy no era la esposa, era su mujer, soy la mujer de él, me dijo. Le dije yo, ¿usted es fulana de tal? Sí, me dijo, sí, él me había hablado de usted también, le dije yo. Ah, ok. ¿Y por qué lloraba? Le dije yo. Mire, me dijo, esto es un milagro lo que ha ocurrido, me dijo. Chilo no hablaba, no conocía a nadie, y fue viéndolo a usted, mencionó su nombre, me dijo. Eso me conmovió, y no solamente eso, se puso a repetir la oración y no podía aguantar, me dijo. Yo me puse a llorar. Qué bueno, le dije yo. Y ya platicamos ahí todo, y le dije, ahora no se preocupe, le dije. Ahora que me preocupe es usted, le dije. ¿Quiere abrirle su corazón a Cristo? Disculpe, pastor, me dijo, mi papá es pastor, me dijo. Yo me he apartado del Señor por andar con Chilo, me dijo. Pues hagamos una oración para que reconcilie con el Señor. Amén, me dijo. Hicimos una oración y todo. Y me dice, mire, no puedo ir a predicar a la iglesia de mi papá. Queda en un lugar que se llama Asino. No sé si saben dónde es eso, allá al otro lado del lago de Ilopango, al otro lado de Apulo, en el lago de Ilopango. Fui a predicar en una iglesia muy bonita. Me vine. Como a la semana más o menos que había venido, recibo una llamada. Pastor, me dice la señora, Chilo acaba de morir, me dice. ¿Cómo creen que me sentí? Señor, le dije, te doy gracias porque me llevaste a tiempo. Te doy gracias, Señor, porque lo salvaste y me usaste a mí como instrumento. Ahora imagínense que hubiera sucedido lo contrario, que yo no hubiera ido, que yo no hubiera orado por él, que él no hubiera recibido a Cristo, estuviera preocupado, estuviera con esa pena. Por eso es bien importante, nunca se quede sin invitar a alguien para que le abra su corazón a Cristo. Usted puede orar por una sanidad, pero puede ser que el Señor la haga, pero todo mundo se va a morir. Pero la salvación, esa no se la quita a nadie, porque lo que Dios da, jamás la quita. Démosle un aplauso fuerte al Señor, hermano. Gloria a Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esa tumba vacía. Y no solamente por la tumba vacía, sino que porque tú vives, Señor, y vives para siempre, vives en nuestros corazones, estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y sabemos que no estamos solos. Contigo, Señor, dice tu palabra que somos más que vencedores. Bendice, Señor, este pueblo tuyo, esta iglesia, Señor. Bendice a tu siervo, el pastor Edwin, Señor, dale paciencia, dale sabiduría y sobre todo, Padre Celestial, la unción de tu Santo Espíritu al momento de predicar tu palabra. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por todo esto, Padre Celestial. Ahora, yo no sé si acaso yo no conozco a todos, pero si acaso hubiera alguien que todavía no sepa dónde se va a ir el día que muera, permítame decirle una cosa. Solamente hay dos destinos, el cielo y el infierno. Y nadie puede decidir por usted. Es usted quien decide dónde quiere pasar la eternidad. ¿Y cómo puede hacer para estar seguro? Solamente hay un elemento. Solo hay alguien que lo puede llevar al cielo, y ese es Jesucristo. Y Él quiere entrar a su corazón. Él nunca va a empujar la puerta. Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre Él la puerta, Él no va a empujar. Y esto me encanta. Entraré, es una promesa. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Si alguien quisiera abrir la puerta de su corazón a Cristo, de los que están aquí, solamente indíquenos con su mano. Solamente levante su mano y nosotros quisiéramos hacer una oración por ustedes. Si no, yo dejo al pastor para que termine la oración y continúe con este día. Gracias. Amén. Señor, queremos orar por el amigo, por aquel que está detrás de una cámara, detrás de un monitor, detrás de un teléfono, y que nos ha sintonizado o nos sintonizará después diferido. Dios le ama y lo ha demostrado a través de enviar a su Hijo a morir en esa cruz. Pero no se quedó ahí. Él resucitó al tercer día para mostrarnos que así como Él resucitó, también nos resucitará a todos los que creemos en Él. Solo Él tiene la potestad para perdonar pecados. Solo Él tiene la potestad para darle vida eterna y entrada en el cielo. Espero que repita después de mí esta oración. Señor Jesús, en este momento yo te abro mi corazón. Reconozco que soy pecador como todos, que te he fallado con acciones, pensamientos y sentimientos que no te agradan. Pero ahora creo en tu amor y acepto que Jesús es
tu Hijo amado, el Mesías esperado por Israel, que murió en esa cruz por todos mis pecados, que resucitó al tercer día y que ahora está a tu diestra, y que el día que yo muera, tú me llevarás al cielo también, porque hoy he creído que Él es mi Salvador, que Él es mi perdonador, que Él es el dador de vida eterna a todo aquel que cree. En el nombre de Jesús. Señor, terminamos